Hola, mi nombre es Ana Gutiérrez y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el liderazgo y en los grupos. Como ya bien hemos venido estudiando, conocemos en qué consisten los grupos y cómo se define, pero revisemos en esta oportunidad lo que es la conceptualización del liderazgo propiamente. Y es que si nos apoyamos en la conceptualización que nos da Nordhaus en 2016, nos dice que el liderazgo es un proceso a través del cual un individuo logra influir sobre un grupo de personas para lograr o alcanzar un objetivo en común. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, se refiere a que esta interacción es dinámica entre el líder y los miembros de ese grupo van a destacar la naturaleza social del liderazgo per se, así como del contexto relacional. En pocas palabras podemos concluir o determinar, partiendo de estos autores, que el liderazgo no es más que un constructo multidimensional, que a menudo pues, se define como esa capacidad que tiene una persona para lograr influir, motivar o guiar a un grupo hacia el logro de un planteamiento. Pero no nos quedemos solo con esto, revisemos otro concepto y es el que nos establece Jules en 2010. Él dice que el liderazgo implica la influencia que una persona ejerce sobre otros y que puede existir independientemente del alcance de la autoridad formal que esa persona pueda tener. Esto no es más que entender que el liderazgo significa que un líder puede ejercer una influencia sin necesariamente establecerse o poseer una posición, un puesto de poder formal dentro de una estructura organizativa o una estructura social. Es importante tener claro que aunque la dinámica del grupo va a implicar que en algún punto surja un líder, bien sea por sus denotaciones claramente establecidas o por el contrario, como bien lo mencionábamos hace un instante, por la influencia o el movimiento de poder que pueda tener dentro de la estructura de los miembros de un grupo, pues la verdad es que tanto la conceptualización de liderazgo como de grupo son conceptos que van interrelacionados, pero que debemos tener muy claro que no son sinónimos. Por eso es que cuando nos vamos a revisar las diferencias que puedan existir entre estos dos conceptos, vamos a encontrar que en el caso de los grupos, pues esto es un conjunto de personas que interactúan y trabajan en conjunto para obtener un objetivo claramente establecido, mientras que cuando revisamos la conceptualización o las características de lo que implica un liderazgo, vamos a encontrar que es esa capacidad de influir o dirigir o guiar a un grupo de personas para concretar, determinar cuál es la búsqueda de un objetivo. Por lo que también Hackman y Oldham en 1976 hacen o resaltan muchísimo que cuando hablemos de grupo nos vamos a referir a ese conjunto de personas que tienen un propósito en común, mientras que al hablar de liderazgo se va a referir a ese proceso, es un proceso mediante el cual se va a poder organizar este conjunto de personas para alcanzar el propósito planteado, establecido, que comparten cada uno de los miembros de ese grupo. Por lo que sin duda alguna, pues el liderazgo no solamente es importante para la existencia del grupo, sino también es esencial para determinar el funcionamiento eficaz del mismo. Ahora hablemos de lo que tiene que ver con los enfoques teóricos del estudio del liderazgo. Y para ello nos vamos a apoyar con varios autores para que de esta manera podamos entender más claramente principalmente estos 4 enfoques, ¿ok? El primero del que vamos a hablar tiene que ver con el enfoque de los rasgos y vamos a revisar qué nos plantea Stockdale en 1974. Él nos dice que el liderazgo es un proceso que se produce entre los líderes y los seguidores. Pero no solamente eso, sino que este proceso que se da no es solo un reflejo de las características del líder. Ahora hablemos del segundo enfoque, que tiene que ver con el enfoque del comportamiento. Y para esto nos vamos a apoyar en lo que planteaban en 1939 Lewin, Lippitt y White. Ellos decían que el estilo de liderazgo puede dividirse en autoritario, democrático y laissez-faire, cada uno afectando de diferentes maneras lo que es el clima del grupo. Sin duda alguna, esta perspectiva busca centrarse en lo que son o busca relevar o hacer énfasis en lo que son las acciones y los comportamientos de los líderes de un grupo. En tercer lugar, nos encontramos con la teoría situacional y acá hacen presencia Hersey y Blanchard en 1982, quienes mencionan que el liderazgo efectivo no solo depende de las cualidades del líder, sino también de la situación específica. Y es que en este enfoque se sugiere que los líderes pueden adaptar su estilo a las necesidades del grupo, o más que poder, deben adaptar su estilo a las necesidades del grupo y a la tarea que se va a ejecutar en conjunto. Y por último, pero no menos importante, nos encontramos con el enfoque transformacional que acá hace presencia Bass en 1985, quien nos dice que este tipo de liderazgo se manifiesta a través de lo que es la inspiración y la motivación que el líder le va a brindar al resto del grupo o, como también se le denomina, a sus seguidores. Y es que acá los líderes transformacionales promueven el cambio y el desarrollo personal de su equipo.
Ahora bien, al hablar de lo que tiene que ver las competencias del líder, nos encontramos que Goleman en 1995 resalta la importancia de la inteligencia emocional, puesto que para el liderazgo, esta inteligencia emocional va a permitir que ese líder cuente con eh, o pueda cubrir las necesidades de la autoconciencia, la autogestión, la empatía y las habilidades sociales propiamente. Y es que se determina que cuando se van a evaluar las competencias de un líder, son necesarias o deben incluirse indiscutiblemente las habilidades interpersonales, técnicas y por supuesto conceptuales. Teniendo claro qué es el liderazgo, cuáles son estos enfoques que puede tener el liderazgo e incluso en líneas generales cuáles son sus competencias, pues también es importante mencionar que un líder efectivo necesita un conjunto diverso de estas competencias para guiar y motivar al grupo o al equipo que está a su cargo. De esta manera podemos resaltar algunos aspectos claves como los siguientes. Y es que sumado a la inteligencia emocional es fundamental que pueda tener habilidades de comunicación. ¿Y a qué nos referimos? A que este líder o ese líder necesitamos que se caracterice por tener una comunicación clara y efectiva. ¿En qué sentido? Pues en que pueda transmitir la información de la manera más concisa y comprensible para sus miembros, para los miembros del equipo. ¿Okay? También que sea capaz de adaptar el estilo de la comunicación a las diferentes audiencias que pueda tener enfrente. Y no menos importante es que pueda fomentar esa comunicación de manera bidireccional, incluso hacer retroalimentación. Y no todo es comunicar, también hay que saber escuchar. Entonces es importante que ese líder cuente con habilidades de una escucha activa que se van a caracterizar por prestar la debida atención a las preocupaciones y las necesidades del equipo, así como por demostrar empatía y comprensión. Hace unos instantes hablábamos de que necesitábamos que diera apertura en la retroalimentación. Y para esa habilidad de retroalimentación también se tienen que tener algunas consideraciones, como proporcionar ese espacio de retroalimentación que sea constructivo y que sea oportuno, pero también reconocer y celebrar los logros de los otros miembros del equipo. Y como segundo aspecto, además de ser tener y contar con una buena comunicación y ser un buen comunicador, también es importante que cuentes con habilidades de gestión de personas. Y esto un líder no lo puede hacer todo solo. La realidad es que necesita motivar y comprometer. Motivar y comprometer a esos miembros de su equipo desde la capacidad de inspirar, de mover, de impulsar a cada uno de los miembros de ese equipo para que alcancen las metas personales que puedan tener dentro del proceso. También crear un ambiente de trabajo que sea positivo y colaborativo, para que cada una de las tareas que se van a llevar a cabo se puedan lograr con mayor éxito. Es fundamental que haga énfasis en el desarrollo del equipo, porque identificar y desarrollar el potencial de cada uno de los miembros del equipo va a hacer que cada uno de ellos se esfuerce mucho más por seguir cumpliendo con lo que son sus responsabilidades, incluso por seguir siendo reconocido en el momento en el que se resalten sus capacidades. Y conociendo en qué áreas se desarrolla mejor cada quien, podemos delegar tareas de manera más efectiva y proporcionar los apoyos pertinentes. También es necesario que pueda tener la capacidad para gestionar la resolución de conflictos de una manera que sea equitativa y justa para cada uno de los miembros del equipo, así como también que pueda fomentar esa colaboración y el trabajo. En cuanto a la empatía, pues definitivamente es demasiado relevante que pueda saber ponerse en el lugar de los demás, entender sus sentimientos y por supuesto las necesidades que los mueven. Y a todo lo anterior se nos suma las habilidades estratégicas y la toma de decisiones. Es fundamental que un líder sepa tomar decisiones en el momento oportuno para de esa manera redirigir al grupo o al equipo en el caso de que se estén desvirtuando los objetivos iniciales. Para ello debe tener un pensamiento estratégico que le permita desarrollar y comunicar una visión clara y convincente, además de anticipar y adaptarse a los posibles cambios que nos provea o nos provoque el entorno en el que se está manejando el grupo. En cuanto a la toma de decisiones, pues necesita tomar decisiones de manera informada y oportuna, pero también asumir la responsabilidad de esas decisiones. En la gestión del tiempo, pues también es importante que sepa priorizar tareas y cumplir con los plazos establecidos. Y si el liderazgo grupal es complejo, pues la verdad es que hay que tener una habilidad prerequisita que tiene que ver con las habilidades del liderazgo personal. De manera individual yo debo poder ser como líder una persona íntegra y ética, que pueda actuar con honestidad y con transparencia y de la misma manera establecer altos estándares éticos para el resto del equipo.
pero tengo que tener capacidad de adaptabilidad, ser flexible y contingente, además de adaptable a los cambios, así como aprender de los errores y de los desafíos. Y la cereza del pastel diría que es tener capacidad de resiliencia. ¿Por qué? Porque es necesario que ese líder sepa sobreponerse a las situaciones adversas, a las posibles caídas o fracasos que pueda tener dentro de su rol de liderazgo y así mantener la calma bajo presión. Por ello se dice que un líder que cultiva estas competencias va a ser o va a estar mejor equipado para guiar al equipo que tenga a su lado. ¿Y guiarlo hacia dónde? Pues al éxito, hasta lograr obtener esos resultados que originalmente se plantearon, resultados probablemente excepcionales. Y ha llegado la hora de hablar de los estilos de liderazgo. ¿Y a qué nos referiremos con estilo? Bueno, se refiere a las diferentes formas que tienen los líderes para influir y guiar a sus equipos. Esto con el fin, por supuesto, como bien lo hemos mencionado, de lograr alcanzar las metas y los objetivos en común. La realidad es que no existe un estilo único o un estilo correcto para guiar, ¿ok? Ya que la efectividad en un estilo u otro va a depender de la situación, del equipo, del líder en sí, así como también de otros aspectos que se puedan ir desarrollando a lo largo de la conformación del grupo que va en pro de este objetivo. Pero hablemos ahora de lo que son los liderazgos más comunes, y es que aquí nos vamos a enfrentar y que los vamos a subdividir en algunas áreas. La primera área de la que vamos a hablar son esos estilos de liderazgo que están basados en la autoridad. Y por supuesto el primero del que nos vamos a encontrar es el liderazgo autoritario. Este liderazgo se caracteriza por ser o por tomar decisiones unilaterales, así como también por buscar controlar a los miembros del grupo. El segundo estilo de liderazgo que pertenece a esta categoría macro que mencionamos con respecto a la autoridad tiene que ver con el liderazgo democrático. Acá se fomenta la participación activa y la colaboración entre cada uno de los miembros del grupo. Y anteriormente mencionábamos que estaba el liderazgo laissez-faire, el cual se caracteriza por delegar la mayor parte de la autoridad y permitir que el equipo tome las decisiones. También se considera o se define que puede funcionar muy bien cuando los equipos son altamente capacitados o motivados. Pero se hace la salvedad de que en muchas ocasiones se puede identificar también o puede llevar a una falta de dirección y control. El segundo estilo del que vamos a hablar pues se basa en lo que es la influencia. Acá el primero que nos vamos a encontrar es liderazgo transformacional. ¿Por qué? Porque este busca motivar a esos seguidores, a estos miembros del equipo a alcanzar su máximo potencial y a fomentar la innovación. También en esta categoría incluimos lo que es el liderazgo transaccional. Acá se basa en un intercambio claro y directo entre el líder y sus seguidores, de acuerdo a lo que nos establece BAS en 1985. Y como tercer liderazgo de esta categoría vamos a encontrar el liderazgo carismático. Este liderazgo frecuentemente pues, se basa en la personalidad y el carisma del líder. Suelen ser personas que generan mucha confianza hacia los demás o en los demás y también pueden generar una dependencia del líder. Si sumamos otra categoría que me pareció interesante traerla al planteamiento de esta exposición, es la que tiene que ver con otros tipos de liderazgo. Y es que acá ubicamos el liderazgo situacional. ¿Por qué? Porque acá se plantea que el líder adapta su estilo a la situación y a las necesidades del equipo. También se resalta que requiere flexibilidad y habilidades para establecer diagnósticos, así como que este tipo de liderazgo suele adaptarse fácilmente a las circunstancias que se presentan. Y otro tipo de liderazgo que se enmarca en esta categoría de otros es el liderazgo burocrático. Acá se define que este tipo de liderazgo se basa en seguir las normas y los procedimientos establecidos al pie de la letra. Pero también dice que suele ser muy efectivo en lo que son las organizaciones con estructuras muy jerárquicas. Cada uno de estos estilos de liderazgo va a marcar una pauta para el equipo, para el grupo, para los seguidores. Y es que dependiendo del tipo o del estilo de liderazgo, se va a poder influir en el clima laboral, en la motivación del equipo, va a poderse afectar la productividad y el rendimiento, así como también determinar la capacidad de la organización para ajustarse al cambio. Y es que el liderazgo en su esencia máxima se va a manifestar de diversas formas y a través de múltiples enfoques teóricos. ¿Por qué? Porque realmente esto ha sido algo que ha categorizado los distintos liderazgos de líderes y lideresas a lo largo del tiempo y de las distintas esferas sociales, políticas, económicas, culturales. Y teniendo clara la teoría de todo lo que comprende un líder, sus características, sus capacidades, sus competencias y los diferentes estilos de liderazgo, pues ahora considero demasiado importante que podamos traer a colación algunos ejemplos de líderes y lideresas que han hecho historia y que incluso en la actualidad siguen haciendo historia y marcando pautas desde sus estilos de liderazgo. Y el primero que vamos a conversar el día de hoy es sobre Mahatma Gandhi, quien nace en 1869 y muere en 1948. Este líder se caracterizó por ser un líder de movimiento de independencia
independencia de la India y defensor de la resistencia no violenta. Gandhi utilizó la desobediencia civil como un medio efectivo para desafiar el dominio británico. Su tipo de liderazgo se asocia al liderazgo transformacional. Y para mí, Gandhi es un líder de este tipo o de este estilo, porque él se encargó de promover y tuvo una capacidad para inspirar a millones de personas por la lucha de la independencia mediante métodos pacíficos, promoviendo siempre los valores de la justicia y de la igualdad. El siguiente líder en la lista es Nelson Mandela, quien nace en 1918 y muere en el 2003. Acá es importante mencionar que él fue un activista sudafricano que pasó 27 años en prisión por la lucha contra el apartheid y que se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica en el 1994. Su tipo o estilo de liderazgo fue transformacional. Y sin duda es un líder cuando se resalta que su perseverancia y su enfoque se centraron en la reconciliación nacional en lugar de dirigirse o enfocarse en lo que era la venganza. ¿Okay? Esto lo estableció como un símbolo global de la lucha por los derechos humanos. Ahora nos encontramos con una mujer, Angela Merkel. Angela Merkel nace en 1954, actualmente se encuentra viva y es canciller de Alemania fue canciller de Alemania desde el 2005 hasta el 2021. Merkel fue la primera mujer en ocupar este tipo de cargo y su liderazgo fue claro para afrontar momentos de crisis como fue la crisis migratoria del 2015. Su liderazgo fue del tipo democrático y ella se ha categorizado por ser reconocida en cuanto a su enfoque racional y pragmático hacia lo que es la política, así como su gran habilidad para guiar tanto a Alemania como a Europa a través de los periodos de incertidumbre. Ahora hablemos sobre Martin Luther King Jr., quien nace en 1929 y muere en 1968. Él fue un activista estadounidense y líder del movimiento de los derechos civiles que luchó por la igualdad racial en Estados Unidos. Es conocido, por supuesto, por su famoso discurso I Have a Dream, y su tipo de liderazgo se caracteriza por ser transformacional. Él se convierte en un ícono inspirador cuando logra o se demuestra su capacidad para movilizar gente a través de sus palabras y de su incansable lucha por la justicia. En este momento hablaremos de Frida Kahlo. Frida Kahlo nace en 1907 y muere en 1954. Ella fue una artista mexicana conocida por sus pinturas, las cuales exploran la identidad, el género y la experiencia personal. Su vida estuvo marcada por dolor físico y emocional, que posteriormente volcaría en su arte. Su tipo de liderazgo se asocia al liderazgo inspiracional. Ella ha sido una figura significativa y que se considera líder a nivel cultural y feminista. ¿Por qué? Porque realmente su visión o su participación influyó en la visión de las mujeres en el arte y en la política. Y a Frida Kahlo le sigue nada menos y nada más que Malala Yousafzai, quien nació en 1997, se encuentra actualmente viva y se caracteriza por ser una activista pakistaní que lucha por la educación, especialmente la educación de las niñas. Yousafzai, o Malala, ha sido atacada por talibanes debido a esa defensa que ella tiene o esa lucha que tiene por la educación. También le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz y el tipo de liderazgo que la caracteriza es el liderazgo transformacional. Particularmente considero que Malala simboliza el valor y la resiliencia en la lucha por los derechos humanos y la educación. Damos continuidad hablando de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet nació en 1951, también se encuentra actualmente viva, ha sido 2 veces presidenta de Chile y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su presidencia se centró en las políticas sociales y en la igualdad de género. El tipo de liderazgo que ella la caracteriza es del tipo transformacional. Desde mi perspectiva, Bachelet ha hecho un trabajo excepcional en cuanto a los derechos humanos y el compromiso que ha asumido con políticos progresistas de Chile, lo que han hecho que se destaque como una líder de la región. En mi listado resalto a Steve Jobs, quien nació en 1955 y falleció en 2011. Bien conocido por muchos hoy en día que son apasionados por la tecnología, puesto que él es el cofundador de Apple Inc., Jobs fue un visionario en la tecnología que revolucionó varias industrias con los productos principalmente destacando el iPhone y la Mac. Su tipo de liderazgo realmente se caracteriza por ser un liderazgo innovador. Y es que es innegable que su capacidad para innovar y para desafiar el status quo lo han enmarcado como un referente en el mundo empresarial. Y en mi listado siguen apareciendo mujeres maravillosas. La siguiente en la lista es Jacinta Ardern.
Ella nació en 1980, también se encuentra actualmente viva y se caracteriza por haber sido la primera ministra de Nueva Zelanda desde 2017. Ardern es reconocida por su enfoque compasivo en la política y su efectiva gestión de crisis, sobre todo al enfrentarse a la pandemia del COVID-19 y el ataque terrorista de Christchurch. Su tipo de liderazgo consta o se caracteriza de dos enfoques, que es el enfoque democrático y transformacional. Ella se ha caracterizado por tener un liderazgo que ha sido verdaderamente inclusivo, además de una gran habilidad para comunicar desde la empatía, lo que la ha establecido pues indiscutiblemente como un modelo de gobernanza moderna. Para cerrar con broche de oro, cierro haciendo mención a Ellen Johnson Sirleaf, quien nació en 1938, también se encuentra actualmente viva y ha sido la primera mujer presidente de Liberia. Además de eso, fue ganadora del Premio Nobel de la Paz en el 2011 por todos los esfuerzos que realizó en el empoderamiento de las mujeres y por supuesto mantener la paz. Su tipo de liderazgo se asocia al liderazgo transformacional. Considero que su trayectoria pues, ha estado enmarcada por su ardua lucha para mantenerla o para lograr la estabilidad y el desarrollo sostenible en Liberia, lo cual la ha posicionado como una lideresa inspiradora en África y en muchas partes del mundo.